Ahora sí quiero darle inicio al mensaje que lo voy a titular: Mi refugio es el Señor. Diga conmigo: mi refugio es el Señor. Cuando leemos los salmos, encontramos muchos salmos hablando de que Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, Dios es mi amparo, mi pronto auxilio. Siempre está hablando de mi refugio. Y en la antigüedad era muy común refugiarse en algún lugar, por las guerras, por las peleas. Para poder huir de alguien uno se refugiaba. Vemos el caso del rey David, que dice la Biblia que se refugió en una cueva mientras pasaban los meses, porque el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. Entonces Dios me empezó a hablar a través de esa escena, para llevarte el mensaje de hoy. David en la cueva no estaba solo, porque Dios estaba con él. Dice la Biblia que 400 personas desempleadas, amargadas y afligidas fueron a buscarlo a la cueva y lo hicieron jefe de él. ¿Por qué? Porque resulta que David en la cueva no tenía dinero, escúchame, estaba huyendo, solamente tenía la ropa con la que estaba vestido, pero tenía lo más importante, que es su refugio, que era el Señor. Amén. En una cueva hay soledad, en una cueva hay crisis, en una cueva uno va a sentirse que no vale nada. Pero David en la cueva, como tenía su refugio en el Señor y no en la cueva, se sentía bien. Se sentía tan bien que lo percibió la gente y lo hicieron jefe de ellos. Dice que David, después de unos meses, convirtió a esos 400 hombres amargados, afligidos y endeudados. Mira las tres características. Diga conmigo: afligido, amargado y endeudado. Los convirtió en 400 hombres de guerra, los más temibles de todo el tiempo. Ya no tenía que escondérsele a Saúl. Ya enfrentaba a Saúl, aunque había la orden de no matar a Saúl. Escúchame lo que te vengo a decir. Tu refugio es el Señor. Y quiero llevarte a Job, porque hoy el personaje no es David, es Job. Hoy el personaje es ese hombre que teniéndolo todo, perdió todo. Que teniendo familia, la perdió. Yo quiero que usted se imagine la siguiente escena. Job llega al cementerio porque va a enterrar a sus hijos, a todos el mismo día, porque todos murieron por accidentes el mismo día. La Biblia dice que en uno cayó un trueno, el otro una tempestad. Murieron todos sus hijos por alguna eventualidad de estas meteorológicas. Imagínatelo a él en ese cementerio sin plata. Un hombre que estuvo acostumbrado a tener dinero, pero que también simultáneamente, mientras perdió a sus hijos, perdió todo su dinero. Entonces iba llegando la noticia. Yo creo que él llegó a pensar que le estaban tomando el pelo, porque era imposible, que me acaban de matar a mis hijos, pero también me robaron el ganado y por allá se ahogaron los camellos. Que las haciendas quedaron totalmente destruidas. ¿Será un chiste? Entonces él está al frente de ese cementerio enterrando unos hijos, no con un cajón adecuado, porque ya no tenía el recurso. Con su corazón destrozado, como leía la pastora en el pasaje que decía que él se levantó en la antigüedad, el estar de luto, se quitaban el cabello y se rompían la ropa. Entonces su corazón estaba devastado, aunque adoraba. Su corazón estaba roto. Metía la mano, no había nada. Sus hijos ya no estaban. Y la Biblia dice que también estaba enfermo. Porque después dice que perdió sus hijos. Dice que el diablo lo enfermó. Entonces me imagino en el cementerio, porque él dice la Biblia que tenía sarna maligna. Usted se ha visto los perros con sarna, ¿verdad? ¿Ellos qué hacen? Se tratan de
de revolcar. Y la Biblia dice que Job le tocaba tirarse y revolcarse para poder rascarse. Imagínate el dolor de ese hombre viendo a sus hijos en el cajón y él revolcándose de la desesperación de la sarna. Salieron del cementerio y ya no había una cama donde dormir después de que tenía casas, haciendas. Le tocó quedarse a la intemperie, con el dolor, el corazón destruido, y una mujer que le decía: todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Pero en medio de eso él levantaba sus manos y decía: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi amparo. A veces nosotros, con el corazón vuelto pedazos, no sabemos ni cómo nos levantamos. Ahora imagínate a este hombre que todo llegó al mismo tiempo. Hay gente que dice: sí, a mí se me fueron muriendo mis hijos, pero todos el mismo día. Bueno, lo pude enterrar, pero no había plata para enterrarlo. Bueno, después llegué llorando y me acosté en mi cama. No había cama. Hubo un terremoto y hubo terremotos, tempestades, rayos. Ahí la Biblia describe cada uno de los eventos. Y él, como un perrito sarnoso, como me dijo alguien a las 7 del servicio de 7:30, me imagino que se echó aceite quemado, ¿cierto? Porque cuando no hay, si el perro fuera tuyo, tú lo llevas al veterinario, pero para la calle toca echarle aceite quemado, porque tú no vas a gastar plata en él, ¿cierto? Ahora, estamos hablando de Job, 4000 años antes de Cristo. Eso dicen algunos. Los más optimistas dicen 2500 años antes de Cristo. No pudo ir a la farmacia. No pudo ir al médico. Me imagino que no había médico, no había farmacia. Y él con la sarna dice que se rascaba, llorando, su corazón destruido. Así como te puedes encontrar tú hoy con el corazón destruido por algo. Algo perdiste. Tal vez algo perdiste, tal vez perdiste algo material o alguna persona. Y no porque hayan muerto, sino que te dejaron, te abandonaron, se olvidaron de ti. Tal vez perdiste el ánimo, las ganas de vivir. ¿Qué sé yo que has perdido? Te sientes devastado, te sientes como Job. Pero la pregunta sería: ¿cómo hizo Job para seguir viviendo? Una mujer que le decía: muérete. Yo creo que si la mujer le decía muérete era porque él estaba grave, ¿cierto? Porque yo le diga: hermana, muérete, no se va a morir, ¿cierto? Pero cuando ya una persona la ve grave, que lo único que la ata a esta tierra es la poquita ganas de vivir que tiene, ¿cierto? Inclusive los médicos lo dicen: si tú tienes cáncer, tienes una alta posibilidad de vivir, de someterte al tratamiento, de acuerdo a las ganas de vivir que tú tengas. Pero si la persona está enferma y se quiere morir, rapidito se va. Rapidito se va. Dios no va a poder hacer nada. Puede ser el mismo tratamiento, pero uno tiene ganas de vivir y el otro no. ¿Por qué no tiene ganas de vivir? De pronto la vida ha sido difícil, dura. De pronto en el hogar no andan bien las cosas. De pronto ya dice: ya no aguanto más la presión de la vida. Pero ¿qué era lo que sostenía a Job? A Job lo sostenía esto: estar en la presencia de Dios. Yo me imagino una oración de Job en medio de lágrimas, no por la unción, sino por el dolor.
Yo me imagino una oración de Job. Señor, te amo. Revolcándose. ¡Ay, qué ardor! ¿Cierto? Yo me imagino una oración de Job, gritando a la mujer: ahora otra vez vas a empezar a orar. Maldice a tu Dios y muérete. Ya no tienes nada. Ya no tenemos hijos. Ya no hay matrimonio y no hay plata. Pero Job seguía. Y eso le daba las fuerzas. Eso le daba el ánimo. Es que la diferencia, hermano, está en que si usted se refugia en el Señor, no importa qué tan grave es su prueba, no importa qué tan difícil ni tan devastado tenga su corazón, Dios va a empezar a sanar su corazón. Dios va a empezar a darte fuerza donde no hay ninguna. Es que tenemos que buscarlo y no es un asunto de venir domingo a la iglesia. Es un asunto diario en su comunión. Es un asunto entre hablar con Él. Es un asunto en acercarse a Él en medio de tu vida diaria, en tu vida espiritual. Es un asunto de saber que Él está ahí y que Él me responde y me habla. Él te habla a través de pensamientos. Él te habla a través de la Biblia. Él te está hablando en este momento a través de la palabra. Usted cada vez que viene acá sabe que Dios le habló. Sale usted sabiendo que fue Dios. Es más, las personas que vienen por primera vez a veces creen que es que el que los invitó le contó las cosas al pastor para que el pastor le echara todo predicara de él. Eso piensa todo. Dejas de pensar eso el día de que pasan años y sabes que no fue el que le contaron, sino que fue Dios que empiezan a hablarte. Empieza a hablar a tu corazón. Este mensaje no lo hicimos pensando en ti. Este mensaje lo hizo Dios pensando en todos. Amén. En todos, no fue en uno. ¿Pero por qué le cae a todos? Porque es la palabra del Señor. Entonces, en medio de que te sientas mal, que te sientas que ya no puedes más, que el matrimonio ya te tienes harto, los primeros meses te tienes feliz. Pasan los años y ya. Imagínate si había monotonía entre Shakira y Piqué. ¿Aló? Es que ya estoy aburrida, que todos los días me llevas al yate. Pero los hogares tienen monotonía. Ahorita ya empezó la monotonía de los colegios. ¿Qué es lo que te fortalece? ¿Que el marido cambie? No. Mujeres soñando que su marido sea más comprensivo. No, busca tu refugio, búscalo a Él. Vete como Job a estar en su presencia y en la presencia te sentirás más fuerte. Llegaron unos amigotes de él, conocidos, y empezaron a señalarlo, a juzgarlo. Qué fácil juzgar y señalar al que está caído. Por ahí dice que al caído caerle. ¿Cierto? Te dan puñaladas traperas por detrás. ¿Cómo te piropeaban cuando estabas bonita? Claro, ya llevas 40 años de matrimonio. Tienes canas verdes. Y la mayoría de canas son por culpa de tu pareja. Y el mismo que te puso las canas, porque 3 fueron por la vejez y el resto fueron por todas las ofensas de la pareja. Ese mismo te dice: está vieja, está arrugada. ¿Cómo se sentiría Job? Así como te sientes tú a veces. Así como te sientes tú a veces. Y hoy el mensaje de Dios es: él buscaba su refugio. Buscaba su refugio. Buscaba su espacio con Dios. Un día Dios le dice: ve y ora por tus amigos que te han juzgado toda la vida. Y fue y lo buscó.
y se puso a orar por ellos. Dice que en ese momento Dios los sanó. Después de ser sano, Dios le dice: te voy a devolver todo. Dice que nuevamente tuvo hijas e hijos. Y dice que las niñas le nacieron las más lindas, que cuando crecieron eran las más hermosas de todo el oriente. Eran Miss Universo. Y dice que tenía 500 camellos que perdió y ahora Dios le dio 1000. Dice que tenía 1000 ovejas y ahora Dios le dio 2000. Y que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. ¿Todo por qué? Porque su refugio siguió siendo el Señor. Generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Llega el problema. Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué el problema, Señor? Te olvidaste de mí. No vuelvo a la iglesia. No te vuelvo a orar. Y me alejo del Señor. Job, ¿qué decía? Mira lo que dice Job capítulo 19. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. ¿Mi qué? Diga conmigo, mi Redentor. ¿Cómo sabía Job que su Redentor vivía? Claro, pastor, le habían predicado de Jesús. Jesús no había nacido. El Jesús que vino, Él vivía en la eternidad. Yo sé que mi Redentor, ¿qué? La relación de Job con... En esa relación supo que Jesús estaba vivo. Amén. Pastor, pero yo cómo sé si no es una mentira lo de Jesús en la cruz. Empieza a tener una relación con Dios a ver si no hay un convencimiento en tu corazón. Amén. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Él está diciendo: wow, yo sé que Él está vivo y Él va a venir. En ese momento Jesús no había venido sobre la tierra, pero Jesús era Jesús. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, ¿cuándo se descompone? Allá en la tumba. Todavía en mi cuerpo veré a Dios. Estaba convencido de la vida eterna, que venía por el Redentor, que venía por Jesús. Estaba enfermo, había perdido sus hijos. Pastor, pero es que eso lo llevó a buscar a Dios. No, él buscaba a Dios desde antes. Acuérdate que la conversación que en el cielo, que Dios dijo: ¿no has considerado a mi siervo Dios, varón recto delante de mis ojos? Él me sigue. Él no es como el joven rico ese que las múltiples ocupaciones no lo deja buscarme. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo no sé cuántos dicen: Señor, yo sé que tú estás vivo. Dile: yo sé que tú estás vivo. Y que después que mi cuerpo se haya descompuesto, en mi cuerpo veré a Dios. Yo hoy sé que mi cuerpo es el incorruptible, porque eso lo enseñó Jesús, que tendremos cuerpo incorruptible. ¿Quién se lo enseñó a Job? No había Biblia. La relación. ¿Aló? Mi relación con Él. ¿Dónde? ¿En el servicio? No, en tu casa. En tu vida diaria. Mi refugio es el Señor. Colócate en pie, por favor.